Gracias, señor presidente, señores presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, señor presidente, magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrada procuradora, magistrada consejera Nancy Salcedo, diputado, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Alfredo Villayi-Lama, nacido en Barahona. Me gradué en el año 1969 en el Colegio Dominicano de La Salle y ese año inicié mis estudios universitarios en el Colegio Dominicano en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde me gradué en el año 1974, 19 de noviembre. Y el 15 de diciembre de ese mismo año ingresé a la Falcon Bridge Dominicana como asistente legal, legal assistant del Departamento de Relaciones Laborales de dicha empresa, donde laboré hasta el año 1978. De hecho, era el abogado de planta de la empresa en Bonao. En el 78, después de mi salida de Falcon Bridge, pasé a laborar en la oficina del doctor Lupo Hernández Rueda hasta el año de 1979, cuando ingresé en la Compañía Dominicana de Teléfonos, CODETEL, inicialmente como relacionador laboral y posteriormente como administrador del departamento legal de dicha empresa. En el año 1987 salí de Falcon Bridge y abrí mi pequeña oficina de abogado, que fue creciendo hasta que en el año 1998 ingresé en el Poder Judicial como juez miembro de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, donde permanecemos hasta el día de hoy en calidad de primer sustituto de presidente. En el Poder Judicial, y así le consta al magistrado presidente, fui fundador junto con él y un grupo de jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura, y tuvimos a nuestro cargo el desarrollo docente de muchas materias, formando a los jueces del orden judicial, labor que hasta la fecha seguimos desempeñando. A nivel académico, contamos con una maestría en Derecho Constitucional, la primera maestría que se impartió en el país, doble titulación, Castilla-La Mancha, Universidad Católica Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde compartimos el aula con la magistrada Nancy Salcedo. También tenemos un máster en Derecho Constitucional obtenido de la Universidad de Salamanca en el año 2002. A nivel académico somos docentes desde el año 1982 hasta la fecha. Desde el punto de vista de bibliografía, podemos afirmar que somos hoy por hoy, y me excusan la inmodestia, el autor más prolijo que cuenta el país, pues hemos publicado más de 50 obras de diferentes materias, independientemente de artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. Y creo que en resumen, esa es mi hoja de vida. Sí, muchísimas gracias, doctor Juan Alfredo Villayi-Lama. Damos ahora la participación a los consejeros que quieran hacer preguntas. Aquí el consejero Víctor Fadul, diputado. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Don Villayi. Me gustaría que si usted pudiera indicarnos si establece la Constitución expresa o implícitamente alguna diferenciación de grado de eficacia entre distintos tipos de normas constitucionales, entre los valores, los derechos, poderes, garantías y sucesivamente. Bien. Buenos días, señor diputado. En la Constitución, en principio, es un catálogo de principios y valores. Los principios se han de entender como la aspiración máxima para lograr un propósito, mientras que los principios como tales son normas de aplicación directa, sin necesidad de que ese principio esté avalado
o respaldado por una ley. Cito, por ejemplo, el artículo 69, el respeto al debido proceso de ley. Como juez, cuando observamos que en ese proceso se ha violado alguna de las disposiciones constitucionales respecto al debido proceso de ley, la puedo hacer aplicar. Pero los principios animan un fin ulterior. Por ejemplo, un principio sería, en el caso del artículo 63, creo que es el derecho a la vivienda digna. Ese es un principio. Perdón, un valor que procura que se orienten las políticas públicas hacia la obtención de ese objetivo que está consagrado en ese artículo de que todos los dominicanos tengan una vivienda digna. No sé si con eso está clara su inquietud. Sí, muchísimas gracias. Le damos la participación ahora a la magistrada Miriam Germán. Buenos días, magistrada. ¿Usted podría decirnos cómo puede influir el Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del Estado de Derecho? Obviamente, magistrada, que la labor del Tribunal Constitucional va a preservar y está llamado a preservar la supremacía de la Constitución. Preservando y asegurando la supremacía de la Constitución, preservamos el aspecto institucional del Estado. Porque si no respetamos la Constitución, que la veo como un contrato social que organiza una parte que se llama Estado y que se le reconoce a la otra parte, que somos los nacionales o los subordinados a ese contrato, si no se les respeta esa institucionalidad, no estamos en ningún punto, estamos muertos, en un punto cero. Es mi concepto muy particular. O sea, el Tribunal Constitucional, a partir de sus decisiones, va a reforzar la institucionalidad del Estado y controlar que esa norma suprema, que ese contrato social que se ha intervenido entre los administrados y ese órgano etéreo que llamamos Estado, se cumpla. Muchas gracias, doctor. Gracias, magistrada. Le damos ahora la participación al presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Alfredo Pacheco. Muy buenos días, distinguido Juan Alfredo. Muy a propósito de su respuesta, ¿cómo valora usted el funcionamiento y desempeño del Tribunal Constitucional hasta el momento, desde su creación hasta el momento? Yo creo que ha sido positivo, señor presidente de la Cámara de Diputados. Ciertamente hay un aspecto que es criticable y es que se ha estado violentando los plazos que establece la propia ley orgánica de ese tribunal respecto al fallo de los recursos y de las acciones que se le someten. Quizás sea producto del cúmulo de acciones que conoce el tribunal y es un aspecto criticable, no podemos llamarlo engaño. La ley expresamente establece plazos para fallar, tanto la revisión jurisdicción constitucional, la acción de inconstitucionalidad, etc. Y esos plazos vemos que no han sido respetados las más de las veces. ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional puede controlar la constitucionalidad de la propia Constitución? Eventualmente hay un precedente, señor presidente, hay un precedente de la Corte Suprema de 1995 que estableció que la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. ¿Por qué? Y es un razonamiento muy lógico que viene del sistema alemán, porque por encima de ella no existe otra norma para poderla comparar y decir, me está violentando esa norma suprema.
En el caso europeo, se admite que determinadas normas puedan ser y constituciones puedan ser declaradas contrarias a el acuerdo marco de la Unión Europea. Y esa situación ha llevado que muchos países, y cito el caso específico de España, hayan tenido que adecuar sus constituciones a los marcos regulatorios de la Unión Europea. Pero en el caso nuestro hay un precedente que es vinculante, que fue dictado con motivo de aquella crisis de Balaguer y Peña Gómez, que motivó donde la Suprema Corte de Justicia, en esa decisión 95, dice: la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Consecuencia, entendería que no, que el TC no podría declarar inconstitucional la propia Constitución. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Alfredo Viaggi Lama. Gracias por su participación. Muy A amable. ustedes muy buenos días y que Dios les siga protegiendo en su salud. Buenos días. Muchas gracias.